Siendo las 12 horas con 30 minutos, damos por instalada la sesión 36ª del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, con lo cual pido a la Secretaría Técnica verifique si existe quórum para su instalación. Buenas tardes, siendo las 12:30 horas del día 5 de octubre de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulemán Martínez Sánchez. Por lo tanto, existe quórum para dar inicio a la sesión, comisionado. En este momento solicito un receso para volver a regresar. Muchas gracias. Muchas gracias. Reanudaremos. Muchas gracias a todas y todos. En este momento reanudaremos esta sesión tan afortunadamente concurrida. Bien, el punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo, que ha sido previamente enviado por la secretaria técnica de este pleno. Por lo tanto, pido a mis compañeros omitir la lectura y antes de aprobarla, atendiendo por supuesto a todos los muy valiosos comentarios que he recibido en los trabajos del prepleno, le pido por favor, secretaria, tome nota que retiro el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 2086 de este orden del día. Así también estaríamos agregando un punto número 4 antes del bloque de proyectos no expuestos relativo al oficio para la ausencia justificada de la siguiente sesión de la comisionada Abaid. No. De la sesión a que se refiere el oficio número 040. El punto siguiente, que sería el 5, es relativo al oficio también de ausencia justificada, en mi caso, con oficio número 994. Y el punto 6, le pido por favor también tome nota de agregar la presentación de la certificación de red de voz y datos del Infoem. Con estas modificaciones, recapitulando, se retira el recurso 2086 que inicialmente yo había presentado a este pleno y se agregan los puntos 4, 5 y 6. Por lo tanto, la numeración a partir del bloque de proyectos no expuestos inicia del número 7 y se recorre todo. Nada más, ¿eh? Muy bien, con esta modificación pregunto a mis compañeros si están de acuerdo para aprobar en estos términos el orden del día. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones especificadas, retirando la resolución del recurso de revisión 2086 y adicionando los puntos 4, 5 y 6 que ya se han mencionado. Muy bien, muchas gracias. Una vez que ha sido modificado el orden del día, estamos entonces en el punto 3, que se refiere a la aprobación del acta Infoem ORD 35-2016, de fecha 27 de septiembre de 2016. Si están de acuerdo, pido a mis compañeros que la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 35, diagonal 2016, de fecha 27 de septiembre de 2016. Muy bien, muchas gracias. Ahora me refiero al oficio de la ponencia de la comisionada Baid, número 40 de 2016, de fecha 5 de octubre de 2016, a través del cual se solicita al Pleno justificar la ausencia de la 38ª sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día 19 de octubre del año en curso, y por lo tanto se ordena al el área de informática, la dirección de informática, aprovechando la presencia del director, el cierre de la bandeja, con base en este oficio previamente entregado a la Secretaría Técnica del Pleno. Si están de acuerdo, también les pido a mis compañeros que aprobemos el oficio en estos términos.
Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la ausencia justificada de la comisionada Abaid para la sesión que refiere en el oficio 40/2016 y además se instruye a la Dirección de Informática el cierre de la bandeja de la comisionada por el periodo establecido también en este oficio. Gracias. También me refiero al oficio que yo misma he enviado a la Secretaría Técnica de este Pleno, número 994 de 2016, también de fecha 5 de octubre de 2016, a fin de solicitar al Pleno justificar mi ausencia en las próximas 2 sesiones. En este caso, también se instruye a la Dirección de Informática el cierre de la bandeja de entrada de recursos de revisión, exactamente en los términos a que refiere este mismo oficio. Si están de acuerdo, también pregunto a mis compañeros para aprobarlo en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la ausencia justificada de la comisionada presidenta por las próximas 2 sesiones y se instruye al director de informática para el cierre de la bandeja por el periodo establecido en el oficio 994/2016. Gracias, secretaria. Estamos en el punto 6, que se refiere a la presentación de la certificación de la red de voz y datos del Infoem. Para tal efecto, tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias. Hola a todas y a todos. Es importante esta intervención y la verdad es que agradezco esta oportunidad para poder comentar que el Infoem, este instituto, obtuvo por parte de la empresa 365i la certificación de todos los nodos que conforman la red de voz y datos, los cuales cumplen con los estándares nacionales e internacionales, estando nuevamente a la vanguardia en tecnología para ofrecer a la ciudadanía y a los sujetos obligados servicio con tecnología de última generación. ¿Cuáles son las ventajas más sobresalientes de esta certificación? Es que, por supuesto, y sobre todas las cosas, es importante que hay una optimización de costos entre luz y teléfono, que siempre son importantes en los organismos autónomos y en todos los organismos por medidas de austeridad poder tener este ahorro. Es tecnología de última generación, ya que se lleva el servicio de voz y de datos a través de un solo canal, que es un cable de red. Los canales de transferencia seguros y estables por donde viaja la información de los sistemas SAIMEX, SARCOEM e IPOMEX, así como toda la información que opera al interior del personal de este instituto, creo que es el más sobresaliente, porque con esto podemos dar garantía y certeza a los usuarios de estos 2 derechos, que sus datos están seguros, que la información que está viajando en redes seguras y sobre todo que estamos a la vanguardia, insistimos mucho. Platicábamos y se decía que al parecer quienes en el estado cuentan con esta certificación es el Sistema Estatal de Informática, que bueno, es el sistema más importante que tiene el estado, y hoy nosotros estamos a la vanguardia junto con ellos. Creo que es de reconocerse, y además y sobre todo que es un diseño propio por el personal del Infoem, en donde nosotros contamos con la totalidad de los planos de distribución de los nodos de esta citada red. Yo creo que es importante también hacer un reconocimiento al área de informática. Miguel, muchas gracias por hacer este trabajo, y a todos los que lo apoyaron, a todos los que hicieron esto posible, y también al área de administración, porque se llevaron procedimientos transparentes para poder hacer este contrato que se celebró con la empresa, y sobre todo que se cumple con todos los estándares de calidad, tanto en los procesos como en la certificación que se llevó a cabo. Nuevamente gracias a todos, Jorge, Chucho, todos, la verdad es que gracias a todos por este gran logro una vez más del instituto. Gracias. Gracias, comisionada. Muy bien, entonces hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento haremos un receso. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado entonces al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y para tal efecto voy a dar lectura a todos y cada uno de los recursos de revisión relativos a los proyectos de resolución que cada uno de los comisionados de este Pleno hemos enviado previamente.
Así, secretaria, le pido por favor tome nota puntual de estos recursos para que la votación también sea en bloque. Me refiero a los recursos 2565, 2598, 2616, 2621, 2623, 2632, los acumulados del 2636 al 2641, 2645, acumulados 2646 y 2647. Los recursos 2649, 2651, 2655, 2657, 2664, 2667. Los recursos acumulados 2669 y 2670. Los recursos 2671, 2673, 2674, 2681, 2684, los acumulados 2685 y 2686. También los recursos 2688, 2717, 2724, los recursos acumulados del 2734 al 2739. Los recursos 2745, 2746, 2755, los recursos acumulados 2756 y 2757, así como los recursos 2761, 2765, 2766, los recursos acumulados del 2780 al 2784 y finalmente los recursos 2785 y recurso 2820. En este caso, por favor, secretaria, le pido tome la votación en bloque. Por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión a los que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los recursos, con voto particular en los siguientes: 2616, 2623, 2645, acumulados 2669 y 2670, y voto particular concurrente 2684. Y con opinión particular 2673 y los acumulados 2734 al 2739. Gracias. Comisionado Luna. En contra, con voto disidente en el caso del proyecto al recurso de revisión 2756 y 2757. A favor, con voto particular en el caso de los proyectos a los recursos de revisión 2616, 2621, 2746 y 2681. En todos estos casos, sin apartarme en nada de los resolutivos. Y en el resto de los proyectos que se han integrado en este bloque, en los términos originalmente presentados por mis compañeros de pleno y compañeras. Gracias. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, con voto particular en el recurso de revisión 2657 y también con voto particular en el recurso 2717. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los recursos, con voto particular concurrente en el 2657 y opinión particular en el 2684. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor de los recursos, haciendo un voto particular en el recurso 2684. Gracias. Comisionados, aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, con excepción del 2756, que se aprueba por mayoría de votos y emite voto en contra y voto disidente el comisionado Luna. Así también emite voto particular la comisionada Abaid en los recursos 2616, 2623, 2645, 2669 y acumulado. Un voto particular concurrente también la comisionada Abaid en el 2684. El comisionado Luna también hace voto particular en los recursos de revisión 2616, 2621, 2681
y 2746. La comisionada Zulema Martínez Sánchez hace voto particular concurrente en el 2657. Y el comisionado Javier Martínez Cruz hace voto particular también en ese mismo recurso 2657 y en el 2717. Por lo que hace a las opiniones particulares, la comisionada Baid las emite en el 2673 y en el 2745, la comisionada Zulema opinión particular en el 2684 y la comisionada presidenta también voto particular en el recurso 2684. Perdón. Mis opiniones son en el 2673 y en los acumulados 2734 al 2739. Perdón, corrijo entonces. Sí. Opinión particular de la comisionada Baid en el 2673 y en los acumulados 2734 al 2739 y la comisionada Martínez Sánchez en el 2684 de opiniones particulares. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio entonces con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1953 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Universidad Autónoma del Estado de México. He enviado un proyecto en donde propongo al pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. En este caso, antes de someterlo a votación y por supuesto agradeciendo infinitamente los comentarios que he recibido de mis compañeros en los trabajos previos a esta sesión de pleno, le pido por favor, secretaria, tome nota de la modificación que realizaría al resolutivo segundo sin cambiar el sentido de ordenar entrega de un acuerdo de Comité de Transparencia, pero lo haré en términos del oficio 995 de 2016 que ha sido previamente entregado a la Secretaría. Si están de acuerdo mis compañeros, le pido por favor tome la votación en términos del oficio a que me he referido. Perdón, tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Antes que nada, agradecer la disponibilidad que se dio para la discusión de este recurso. Creo que nos ha llevado mucho tiempo el estarlo analizando. Desde el momento en que nos llegó, se hizo presente. Yo creo que lo que siempre hemos planteado, estamos en una cuestión de armonía y equilibrio de dos grandes derechos que nos facultan como órgano garante para garantizarle a los mexiquenses tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales en el ámbito de lo que puede alcanzar la privacidad y la intimidad. Yo celebro mucho el debate que se ha dado en sesiones de prepleno, en reuniones de trabajo, porque finalmente hemos transitado en buscar alternativas para garantizar estos dos derechos que se hacen presentes desde hace rato, pero bueno, acorde con el criterio que ha tomado mi ponencia y creo que en cada uno de los recursos que se han presentado ante este pleno, este recurso se fue retornado porque precisamente el planteamiento que yo hacía en su tratamiento era no dirigirnos por una clasificación de reserva, donde claramente nuestro nuevo ordenamiento en materia de transparencia y acceso a la información pública plantea que sí pueden haber estas dos causales, clasificación por reserva o clasificación por confidencialidad. En el primero, por reserva, se tendrá que precisamente fundamentar muy bien la prueba del daño y por parte del sujeto obligado en su acuerdo precisamente de reserva y por parte del órgano garante o en su momento también como una facultad que tiene el recurrente hacer esta prueba de interés público. El tema que hoy nos ocupa, como es el número de los celulares de servidores públicos, ha sido un tema de mucho debate, que ya ha sido tema tratado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, donde se ha determinado, ¿sí?, que no alcanza la prueba del daño a contrarrestar esta prueba de interés público, y así ha determinado que los números de celulares de servidores públicos sean públicos como tal. Y bueno, tanto así que ya hoy se tienen los números de los comisionados nacionales dentro de los portales de transparencia. Por esa razón,
el recurso que yo presenté en su momento, ¿sí?, le quise dar un tratamiento diferente, un tratamiento, ni siquiera me alcanzaba a hacer un análisis en materia de protección de datos personales, porque también hoy nuestra ley establece muy claramente en su artículo que no puede, ¿sí?, considerarse como dato personal o no alcanza a salvarse como dato personal si detrás de ello hay un recurso público. Pero creo que el sentido que se planteaba en el recurso que presenté en su momento sí nos alcanzaba para poder, con la naturaleza que tiene asignado un número celular, ¿sí?, a un servidor público como una prestación, sí nos alcanzaba para llevarlo por el ámbito de la intimidad, por el ámbito de la privacidad, que es un derecho plenamente regulado. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 15, lo establece plenamente como el derecho a la intimidad y la privacidad, y lo define claramente, que el alcance está regulado muy bien en esta fracción segunda del artículo 6 de la Constitución Federal, y paralelamente se fortalece con lo que establece el artículo 16 de la Constitución Federal. En este sentido, rápidamente, y atendiendo también la petición de mis compañeros de que agilicemos esto, voy a leer 3 aspectos para fundamentar mi voto, que será en contra, ¿sí?, disidente, y leeré textualmente lo que traigo preparado en estas tarjetas para fundamentar precisamente cómo será el sentido de mi voto. Respecto a este recurso, primero, para conocer si la información es confidencial, reservada o pública, se debe atender la naturaleza jurídica con la que fueran asignados los teléfonos móviles. Para esto se debió seguir la metodología jurídica propuesta por el Comité de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cito textualmente lo que dice: números de teléfonos móviles. Para pronunciarse sobre la naturaleza de esa información debe considerarse el carácter con el que se asignan los equipos respectivos a los servidores públicos. En este sentido, atendiendo esta directriz, en el segundo aspecto, considero que la información se debió considerar como de tipo confidencial. ¿Por qué razón? Porque se actualiza la confidencialidad derivada de la interpretación armónica de los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios y el 102 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el término, ya que en este establece que el término de prestación es un parámetro lingüístico sumamente amplio que no permite distinguir sus características propias de la simple lectura de los artículos citados, por lo que es necesario su comprensión desde otros textos normativos. Tal es el caso de la Ley Federal del Trabajo, que si bien este órgano garante reconoce su limitación y justo alcance del ámbito de su aplicación, es conveniente su revisión toda vez que la Ley Federal del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios reconoce la aplicación supletoria de aquella en el artículo 193. En este orden de ideas, el artículo 102 de la Ley Federal en materia laboral indica con claridad la connotación prestación laboral, la cual se configura legislativamente de la siguiente forma. Artículo 102. Las prestaciones en especie deben ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Consiguientemente, en el caso que nos ocupa, si la asignación de los teléfonos móviles fue dado como una prestación, el requerimiento de información estaría alcanzado un ámbito de índole personal, aun y cuando se trate de los servidores públicos, pues no debe soslayarse que por esa condición no pierde su privacidad, según lo establece el mismo Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Alto Tribunal, que en el criterio se cita a continuación. Derecho a la privacidad. Su alcance impide injerencia en la vida privada de los servidores públicos, salvo en el caso que las restricciones previstas por el legislador. Los servidores universitarios adscritos a la Secretaría y direcciones a los cuales hizo referencia en la solicitud de acceso a la información pública tienen asignación como prestación de teléfono celular o de radiocomunicación, como se muestra a continuación como estaba en las capturas de pantalla. Concluyendo, la figura del derecho laboral denominado prestación en especie es susceptible de ser llevado al ámbito personal y familiar por su uso y por ende en el ámbito del derecho al acceso a la información pública encuentra una legítima restricción al tratarse de un dato personal, toda vez que esa información que hace identificable a una persona en términos de las fracciones séptima del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en el Estado de México. En ese sentido, yo no podría acompañar la forma como se está resolviendo por una clasificación de reserva que tiene una temporalidad y que
tendrá que entregarse esa información y creo que estaríamos invadiendo el ámbito de la privacidad del servidor público que no deja de tener. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias. Trataré de ser breve, pero no puedo dejar de manifestar que desde luego hay una complejidad particular en este tema que se ha tratado de analizar en diferentes ocasiones. Me parece que la ponencia, el comisionado Martínez en su momento cuando presentó el proyecto nos ofreció una serie de argumentos muy sólidos que hoy vemos reflejados en su propia intervención, y si en algo me parece que coincidimos todos es en que el número telefónico requerido se debe de reservar, y esto nos coloca en una situación de colisión con un criterio muy claro que ha establecido el órgano nacional, que seguramente puede conocer de la resolución que en este caso emitamos. Y esto es muy importante porque me parece que, como bien señala Zagrebelsky, pues no hay un solo señor del derecho ni un poseedor de la verdad absoluta, y estamos obligados al compartir el criterio de reservar el número telefónico en generar un argumento que muestre las razones y los fundamentos por los cuales creemos que debe ser de esta manera. E independientemente de que el órgano revisor tenga ya definido un criterio, vale la pena argumentar y discutir públicamente con el órgano revisor este criterio, plantear los elementos que ya se han señalado, además de otros que hemos estado discutiendo previamente, que lo hicimos en aquella sesión anterior, y tratar de presentar una resolución que tendremos que ir a defender desde luego ante el INAI, tendremos que ir a presentar a la discusión pública, porque vamos a alejarnos del criterio nacional, y yo me alejo en razón de que encuentro elementos suficientes que justifican que la información sea reservada, se clasifique en cualquiera de los dos supuestos y bajo las dos interpretaciones, porque me parece que en las dos hay elementos sólidos, suficientes. Hicimos un esfuerzo para tratar de incluirlos, la ponente ha hecho un esfuerzo sumamente destacado para tratar de incluir los dos elementos originalmente. Sin embargo, las circunstancias no permiten que se puedan coincidir los dos. Se ha optado por una vía que no demerita la otra, me parece. Yo tomo con mucho respeto y consideración los argumentos vertidos, que creo que en cualquiera de los dos casos nos van a permitir que la resolución vaya suficientemente sustentada para apartarnos del criterio del INAI. Muchas gracias, comisionado. Nada más concluir brevemente y hacer énfasis en la coincidencia de este pleno, porque 5 comisionados opinamos que no hay que entregar el número celular de la persona que están solicitando. Entonces eso me parece destacado. También es importante que al ser coincidentes en no entrega de la información, diferimos exclusivamente en la causal del dictamen de clasificación por reserva o por confidencialidad. Y nuevamente destaco que por supuesto que también todos los argumentos vertidos anteriormente por el comisionado Martínez son muy valiosos, son tan valiosos que en los criterios orientadores, que solo son orientadores que emite el INAI, para nosotros estaremos yendo en contra de ese criterio. Siendo coincidentes en la no entrega de información, diferimos en qué camino vamos a tomar para llegar a esta conclusión, y yo abonaría nada más al comentario que hizo el comisionado Luna, que bueno, agradezco por supuesto el fortalecimiento de los considerandos por parte de la comisionada Baid y por parte del propio comisionado Luna, porque en este caso el proyecto de resolución iría por reserva, no por confidencialidad, pero lo muy valioso es que inclusive los votos disidentes van a abonar en este tema de argumentación jurídica con respecto del criterio orientador del INAI, que este pleno no comparte. Entonces, eso me parece muy destacado. No todos los órganos garantes del país creo que están en esta posición de analizar, de discutir, de argumentar para tomar definiciones muy jurídicas
y buscar la verdad legal y la verdad constitucional. Entonces, bueno, nosotros sí estamos en este proceso y estamos muy conscientes de ello, cosa que me parece importantísima de destacar. Muy bien, si no hay otros comentarios, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1953 que por retorno remite la comisionada presidenta. Comisionada Abahí. A favor modificado con base en el oficio mencionado. Comisionado Luna. A favor en los términos de la modificación que se asiente en el oficio señalado por la ponente. Comisionado Martínez Cruz. A partir de la modificación, en contra, con voto disidente concurrente. Gracias. Comisionada Martínez Sánchez. En contra, con voto disidente. Gracias. Comisionada, se aprueba no es cierto, se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 1953 con las modificaciones expresas por la ponente en el oficio 995/2016 y emitiendo voto en contra y voto disidente concurrente los comisionados Martínez Cruz y Martínez Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2628, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. En este proyecto, el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta, y si me lo permiten, solamente realizaría un par de precisiones al resolutivo segundo, las dos en el mismo sentido y en los dos incisos que lo integran, para adicionar el siguiente texto. Durante el periodo correspondiente a los meses de enero a junio del 2016. Gracias, comisionado. Secretaria, entonces, previa nota que haya tomado de la precisión al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2628 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abahí. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones propuestas por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2628, modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones manifestadas por el ponente. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2635, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de San Antonio La Isla. Este proyecto de resolución propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. También, si me lo permiten, realizaría dos precisiones al resolutivo segundo para que se incluya en el primer párrafo lo siguiente: hacer entrega en la modalidad de consulta directa. Y se agrega un último párrafo a este resolutivo que quedaría en los siguientes términos, para lo cual el sujeto obligado deberá informar a nombre del recurrente, el lugar, fecha y hora precisa en la que pondrá a disposición la información para su consulta. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo y previa nota que haya tomado, secretaria, por favor tome la votación. Comisionados, les pido que emitan en su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2635 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abahí. A favor modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones hechas por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2635 con las modificaciones hechas por el ponente y emitiendo voto particular la comisionada Abahí. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio ahora con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2653, también remitido a este pleno por el comisionado Luna. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Melchor Ocampo y el comisionado ponente propone revocar la respuesta de este sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También, si me lo permiten, en el resolutivo segundo, inciso B, se eliminaría la referencia a los conceptos digital o físico. Muchas gracias, comisionado. Previa nota que haya tomado, secretaria, de la precisión que realiza el comisionado en el resolutivo segundo, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2653 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abahí. A favor modificado.
Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2653 con las modificaciones expuestas por el ponente. Muy bien, muchas gracias. Haremos también lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2683, remitido también por el comisionado Luna. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. También, atendiendo desde luego los muy puntuales y valiosos comentarios formulados en los trabajos previos a esta sesión, realizaría un par de precisiones. En el resolutivo segundo se elimina la referencia a la versión pública, mientras que en el resolutivo cuarto se elimina la referencia a las disposiciones de la Ley General y Estatal sobre el recurso de inconformidad ante el INAI. Gracias, comisionado. Previa nota que haya tomado de las precisiones que hace el propio comisionado ponente en los resolutivos segundo y cuarto, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2683 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2683 con las modificaciones expuestas por el ponente. Muy bien, muchas gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 2713, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. En este caso, el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. En mi última intervención en esta sesión, en estos temas, realizaré las siguientes precisiones. En el resolutivo primero se elimina la palabra parcialmente y en el resolutivo segundo, inciso B, por un error atribuible solamente a mi persona, faltaba incluir el concepto 16 en la fecha de este año. Muy bien, muchas gracias, comisionado. Previa nota que haya tomado secretaria respecto de las precisiones a los resolutivos primero y segundo, por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2713 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2713 con las modificaciones expuestas por el ponente. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2721, 2722 y 2753 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. En este proyecto de resolución he propuesto a mis compañeros inicialmente confirmar la respuesta respecto de los recursos 2721 y 2753 y el desechamiento respecto del recurso 2722. Antes de someterlo a votación, y si mis compañeros así me lo permiten, le pido por favor, secretaria, tome nota de una modificación en el sentido de la resolución del resolutivo primero, para que en lugar de confirmar la respuesta, se modifica la respuesta en términos del oficio 996 de 2016 que se ha entregado a esta Secretaría Técnica. Con esta precisión, le pido ahora sí, secretaria, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2721, 2722 y 2753. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones que se hacen constar en el oficio del que se ha señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor en las modificaciones que se proponen al recurso 2721 y 2753 y en el caso del recurso 2722 con voto particular. Comisionada Martínez Sánchez.
A favor modificado el recurso 2721 y 2753 y en el recurso 2722 con voto particular concurrente. Gracias. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 2721, 2722, 2753 en el 2721 y 2753 modificando la respuesta y en el 2722 desechando el mismo, con las modificaciones que expuso la comisionada ponente en el oficio 996/2016 y emitiendo voto particular concurrente los comisionados Zulema Martínez Sánchez y Javier Martínez Cruz, por lo que hace al recurso de revisión 2722. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado. Así, secretaria, le pido tome nota porque daré la lectura a todos y cada uno de los recursos de revisión a que se refieren estos proyectos de resolución. Es el recurso 2644 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Chiconcuac. Al ser negativa, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 2682 remitido por la comisionada Eva Abait Yapur respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, al ser negativa, la comisionada ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 2701, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, al ser negativa, propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. En el recurso 2716, que también yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de San Felipe del Progreso, al ser negativa, también propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. En el recurso 2741, que también yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Acolman, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. Someto también a mis compañeros el recurso 2751 respecto del Partido Acción Nacional, que al ser negativa propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. Una vez que han sido listados todos y cada uno de los recursos de revisión a que se refieren estos proyectos de resolución, le pido por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ya ha listado la comisionada presidenta y que pertenecen al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Abait. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. En los términos de los proyectos originalmente presentados. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta. A favor. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Muy bien, muchas gracias. Estamos en el punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. Muy bien. El último punto del orden del día es asuntos generales y está listada la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que en este momento le pido enliste. Sí, secretaria, por favor. Comisionados, primeramente, antes de someter a consideración las acumulaciones de los recursos de revisión y en virtud de los puntos 4 y 5 del orden del día, que ya se aprobaron, pediría que sometería a votación el retorno de los recursos de revisión 2996 y 2997 al comisionado Javier Martínez Cruz. Si pudieran emitir su voto de manera. Gracias. En esa virtud se aprueba por unanimidad de votos el retorno de estos dos recursos de revisión al comisionado Javier Martínez Cruz. Y ahora sí, en la propuesta de acumulaciones, ambos recursos los resolvería el comisionado Javier Martínez Cruz, en virtud de que es una propuesta de acumulaciones. Después, el primer punto sería de los recursos de revisión 2898, 2993, 2995 y 3032, que acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En un siguiente bloque, los 3034 y 3048, acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Los recursos de revisión 3039 y 3040, el comisionado Javier Martínez Cruz. Los recursos de revisión números 3049 y 3050, el comisionado Javier Martínez Cruz. Ahora bien, los recursos de revisión del 2900
al 2909, 2912, 2913, del 2916 al 2932 y 2991 acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Un bloque que se refiere de los recursos de revisión del 2999 al 3031 acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. De los recursos de revisión 2910, 2911, 2914, 2915 y 2998 acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Los recursos de revisión del 2933 al 2961 el comisionado Luna, y finalmente los recursos de revisión del 2962 al 2990 y 2992 también el comisionado Luna. Serían la propuesta de acumulación de recursos. En ese sentido, si pudieran emitir su voto económico. Gracias. Se aprobaría entonces por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestos. Muy bien, muchas gracias. Siendo las 3 de la tarde con 12 minutos de este día 5 de octubre de 2016, damos por concluida esta 36ª sesión ordinaria. Muchas gracias a todas y todos.